Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos para continuar el estudio bíblico correspondiente para esta ocasión que el Señor nos permite. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Colonia La Ceiba, y en la continuación de el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, del versículo número 13 al 26. Y como siempre lo hacemos, antes de dar inicio el mismo, vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, este lugar y ahí donde quiera que se encuentren, así como este tiempo que Él nos permite estar nuevamente reunidos para el estudio profundo de la palabra de Dios, para lo cual te pido que me acompañes ahí, en donde quiera que te encuentres, para poner en las manos del Señor este estudio. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy, en la continuación del estudio bíblico que hoy nos permites, ponemos en tus manos este lugar, y allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ponemos en tus manos, oh Dios bendito, este tiempo que hoy nos permites estar acá. Y te pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia, porque a ti, Señor Jesús, te pertenece la sabiduría, la acción de gracias, la fortaleza y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, hoy que estamos reunidos nuevamente, nos ponemos en tus manos y te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, y en todo nuestro ser, para ponerla por obra, y que a través de esta enseñanza nosotros podamos ir conociendo, ir creciendo y madurando en la fe, complementado con las demás armas espirituales que tú nos has dado. Yo te pido, Señor Jesús, que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo muro que el enemigo pretenda levantar sea sujetado, sea reprendido, atado y echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Que tomes el control de este lugar y de este tiempo que lo vamos a utilizar para el estudio de tu palabra. Señor, dice tu palabra, Señor, que tú enseñaste de 3 maneras: con la palabra hablada, cuando iniciaste tu ministerio, con la palabra escrita y con el ejemplo. Hoy, con todas las fuerzas de nuestro corazón, te pedimos que seas tú el invitado de honor de nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú quien nos revele esta palabra, porque sabemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios,
y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la revelación de la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo, el Consolador, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos permites estar acá. Gracias, Señor. Te pedimos desde ya que este estudio sea de gran bendición para todos y cada uno que estamos acá, y que posteriormente, si hoy no lo pueden hacer a través de esta grabación, también ellos puedan recibir tu consejo y el estudio, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación de este estudio bíblico, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición, hoy vamos a continuar el capítulo 27 en el libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo número 13 al 26, y para lo cual vamos a dar lectura a los mismos. Y quiero que me acompañes, como siempre, cuando lo iniciamos, pues si tienes a disposición una Biblia, ahí donde quiera que te encuentres, o bien que me escuches con reverencia en la lectura de los mismos. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo número 13 al 26. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Hoy, en la continuación del estudio de este capítulo y de estos versículos,
Ya en el inicio de este mismo capítulo 27 nos hemos empezado a dar cuenta cómo el viaje del apóstol Pablo rumbo a Roma, juntamente con el centurión romano Julio, los soldados y los demás prisioneros, y así como los que iban en la nave alejandrina, empezaron a tener un viaje tumultuoso, lleno de peligros, y que definitivamente solo por la gracia y misericordia de Dios es que ellos pudieron finalmente, cuando lleguemos al último capítulo de este libro, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor concedió que el apóstol Pablo llegara a salvo y que los planes que el Señor tenía se cumplieran a cabalidad. En estos versículos nos habla, en este versículo número 13, acerca de una tempestad y de unos vientos. Nosotros sabemos que la tempestad en el mar de verdad es algo que es muy peligroso. Son experiencias que a las personas que navegan en el mar muchos no desean vivir, porque es algo tremendo. La tempestad, como todos nosotros sabemos, es un fenómeno atmosférico que es una tormenta con vientos muy fuertes en el mar. Y en este versículo, cuando dice, y soplando una brisa del sur, eso significa que era un viento suave. Y cuando dice lo que deseaban, o sea, que habían conseguido el viento que querían. Y cuando también dice que levaron anclas e iban costeando Creta, esto significa que ellos navegaron muy cerca de la costa de Creta. Y como les decíamos, este viaje en el mar, lleno de peligros, lleno de muchas vicisitudes que ellos tuvieron que vivir, pero lamentablemente esto sucedió también parte porque desde el punto de vista humano, el centurión Julio no tomó en cuenta el consejo sabio que el apóstol Pablo en su momento había dado. Entonces las consecuencias ya se estaban empezando a vivir. Entonces en el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, navegando en alta mar. Y nos habla de un viento llamado Euroclidón. Y este viento era definitivamente algo tan grande, tan tormentoso, que definitivamente la embarcación iba en un peligro latente, que solo por, como lo volvemos a reiterar, por la gracia y misericordia de Dios, es que ellos no habían naufragado. Euroclidón. Esta es una palabra de el término euroquilón del idioma griego euros, que significa viento del este, y aquilo del idioma latín, que significa viento del norte. Era un vendaval impetuoso y amenazaba definitivamente la embarcación, y este viento o este vendaval era temido por todos los que navegaban por el mar Mediterráneo. Acá en Guatemala, a manera de ejemplo, como todos sabemos, en el departamento de Sololá se encuentra el lago de Atitlán. Por las tardes hay un viento que los de la localidad le llaman chocomil.
y que es tan fuerte que muchas veces ha hecho que pequeñas embarcaciones naufraguen. Y por eso las autoridades del lugar sugieren que en horas de la tarde no haya ningún tipo de navegación en el lago de Atitlán, a manera de referencia y a manera de ejemplo. Imagínense qué tremendo esto, lo que estaba empezando a vivir la tripulación, que, como lo reiteramos, que era un viento impetuoso y era muy temido por todos los que navegaban en el mar Mediterráneo. En la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, de este mismo versículo 14 nos dice: pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Miren qué tremendo. Entonces, nos damos cuenta a través de la palabra cómo el Señor estaba permitiendo también esta experiencia. Nosotros sabemos que Dios permite muchas cosas en la vida del ser humano, tanto agradables como muchas veces muy difíciles de digerir. Pero si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que Dios no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar, y Él no va a permitir más allá de lo que esté en su voluntad. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nos damos cuenta, ya en estos 2 primeros versículos nos damos cuenta que ya era un viaje tremendamente muy peligroso. Y en el versículo 15 nos dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y cuando dice y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no pudiendo hacer frente al viento, no podíamos navegar contra el viento. Así que tuvimos que dejarnos llevar por el viento. Este mismo versículo, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, dice: la tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. En la versión de la Nueva Biblia al Día dice: el barco quedó en medio de la tempestad y no podía navegar contra el viento, así que nos dejamos llevar por él. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy en día no debemos dejar que el viento nos arrastre, sino que estemos bajo el cuidado de Dios, para que el viento de la vida, que muchas veces trae cosas muy desagradables, no nos arrastre. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo reiteramos. Todo esto en algún momento, desde el punto de vista humano o terrenal, se pudo haber evitado en parte si el centurión Julio hubiera hecho caso del consejo sabio que el apóstol Pablo les estaba dando. Un consejo que era de Dios y que a través del apóstol Pablo se les estaba dando y que no tomaron en cuenta. En el versículo 16 dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Cuando dice y habiendo corrido a sotavento, navegamos al resguardo del lado y con el viento. La embarcación se desplaza hacia la dirección en la que sopla el viento.
es decir, al lado opuesto a donde viene el viento. Es el lado protegido de una embarcación frente a la dirección del viento. Nos habla también de Clauda, en idioma griego, Caudos. Clauda es una isla a 39 kilómetros al sur oriente de Creta. Y cuando dice en este versículo, recoger el esquife, ¿qué significa? Esto era para aprovechar el resguardo. Los navegantes comenzaron a alistar el bote, pues la tormenta era tan fuerte, y sacaron el agua de la lancha del salvamento. En la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos nos dice de este mismo versículo 16: fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Clauda, y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Miren qué tremendo lo que estaba pasando. Y en el versículo 17 dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Nos habla de una tormenta. Una tormenta es un fenómeno atmosférico que implica descargas eléctricas, rayos y truenos, y generalmente está asociada a lluvias muy fuertes, también al granizo o la nieve, según en el lugar en donde esté. Mientras que una tempestad es una tormenta intensa. La tormenta es un término más amplio que describe cualquier tipo de tormenta independientemente de su intensidad. Cuando dice usaron de refuerzos para ceñir la nave, era un procedimiento que servía para mantener inmóvil la embarcación. Los cables rodeaban con firmeza el casco de la nave para que el barco soportara el embate del viento y las olas. Y también en este mismo versículo 17 dice: teniendo temor de dar en la sirte. ¿Esto qué significa? La Sirte era una región muy llena de arena, con arrecifes y bajíos, cerca de la costa del mar, la cual temían y evitaban los marineros, ya que muchas embarcaciones habían encallado allí. Y cuando dice arrearon las velas, esta frase es bajar el ancla, ya que es lógico que los marineros hicieron las dos cosas, porque no hubiera tenido sentido anclar el barco sin recoger las velas. O sea, estaban a la deriva. Miren qué tremendo. Este mismo versículo 17, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos dice: después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. En la versión de la Nueva Biblia al Día dice: después de subirlo a bordo, amarraron con cuerdas todo el casco del barco para sujetarlo, como temían que el barco quedara atrapado en los bancos de arena llamados Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nos damos cuenta a través de estos versículos que el Señor nos está enseñando cómo la nave quedó
a la deriva. Y yo te digo, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, cuando el hombre, cuando la mujer anda sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida, a la deriva, está expuesto a muchos males. Si nos damos cuenta, todo el peligro que ellos estaban corriendo y que solamente con la ayuda del Señor es que ellos estaban saliendo avantes con una dificultad tremenda. En el versículo 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa esto? Lo mencionábamos, que la tempestad es un fenómeno atmosférico, que es una tormenta con vientos muy fuertes en el mar. Y cuando dice empezaron a alijar, o sea, al deshacerse de todos los pertrechos y equipaje innecesarios, el barco quedaría más ligero y podía surcar con más facilidad las olas. En la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, de este mismo versículo 18 nos dice: al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Miren qué tremendo. Todo lo que era el equipaje, la mercancía, lo tuvieron que sacar del barco y echarlo al mar. Esto porque definitivamente era un peso que hacía que por lo mismo que iban a la deriva, en algún momento se pudiese hundir la nave. Y esto es una figura también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que muchas veces nos tenemos que despojar de todo aquello que no agrada a Dios. En este caso, ellos lo hicieron porque esto les estaba haciendo estorbo. Todo lo que era la carga, porque si no, no solamente iban a la deriva, sino que el peligro de hundirse era eminente si no hacían esto. En el versículo 19 dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Quiero que me pongas atención a esto, porque no solamente ya habían arrojado al mar todo el equipaje, la carga que llevaban, sino que cuando dice con nuestras propias manos arrojamos los aparejos. Los aparejos, ¿esto qué es? Los aparejos es el conjunto de mástiles, de velas, jarcias y otros elementos que permiten que el barco sea impulsado por el viento. El aparejo es fundamental para la navegación a vela, ya que determina cómo se utiliza la energía del viento para mover la embarcación. El aparejo en una nave incluye los mástiles. Los mástiles, como todos los sabemos, son los postes verticales que sostienen las naves y la arboladura. Las velas son las telas que capturan el viento y lo convierten en una fuerza propulsora. Las jarcias son los cabos, cables y otros elementos que mantienen las velas en su lugar y ajustan su forma y permiten maniobrar el barco. En cuanto a esto,
hay tipos de aparejos, ya que existen diversos tipos de estos que se clasifican según el número de mástiles, las disposiciones de las velas y el tipo de navegación. El aparejo de proa y popa es el más común en los veleros modernos, donde las velas se disponen en una línea que va desde la proa a la popa. El aparejo cuadrado, este es el que se utilizaba en los veleros antiguos, y las velas se disponían de forma perpendicular a la proa. Y el aparejo de goleta, este se caracteriza por la forma y disposición de las velas y mástiles. El aparejo de un velero se escoge en función del tipo de barco, su tamaño, el tipo de navegación que se va a realizar y características del viento y las olas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor permitió todo esto con un propósito. ¿Y por qué decimos esto? Este mismo versículo en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: y luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Y en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos nos dice: un día después con sus propias manos tiraron el equipo del barco. Miren qué tremendo. En el versículo número 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Las situaciones extremas, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, sin esperanza. La tempestad furiosa. Entonces, ellos iban a la deriva. Pero si había algo muy importante, es que si bien es cierto, iban a la deriva en el mar, pero no iban solos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cuidando no solamente al apóstol Pablo, sino que a todos los que iban ahí por misericordia. En el versículo 21 nos dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No comíamos. En pocas palabras, un ayuno, el desánimo que los invadía, el consejo sabio que viene a través del apóstol Pablo, aún en medio de esa situación caótica que ellos estaban viviendo. El apóstol Pablo los exhorta, pero también les recuerda que él les había aconsejado, principalmente al centurión romano Julio, no zarpar de Creta, ya que si lo hacían, esto iba a traer lo que ya estaba sucediendo. El no escuchar consejos sabios trae consecuencias en cualquier aspecto de la vida y en lo espiritual. Es triste, es lamentable cuando muchas veces aún personas que aunque sepan que se les está dando un consejo, no lo reciben muchas veces por muchas decisiones que ellos piensan que son correctas. Y en el versículo 22 nos dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, anima a los acompañantes. El buen ánimo en medio de situaciones extremas, la protección de parte del Señor. El apóstol Pablo les menciona que solamente habrá pérdidas materiales de la nave. Solo imaginemos, mientras los demás que iban en la nave estaban desmoralizados, temerosos, hasta incluso con pánico por lo que estaban viviendo, mientras el apóstol Pablo, como un siervo de Dios, mantiene en primer lugar su fe, su convicción plena en el Señor, esa templanza que se necesita muchas veces para poder sobreponernos a situaciones extremas. En el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Nos habla de visiones, nos habla del ángel del Señor, de ángeles servidores, de apariciones angelicales. Aquí, el siervo de Dios, confirmando con fe y confianza plena quién soy y a quién sirvo. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 1, versículo 9, en cuanto a esto que hemos mencionado. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El estar firmemente convencido de que somos hijos y las que son hijas de Dios, de los que somos siervos de Dios y las que son siervas de Dios. Y esto estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando verdaderamente nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, no importa qué situaciones estemos pasando, pero nosotros damos testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas y puede hacer también en toda circunstancia, en todo lugar y con las personas, aún siendo inconversas y mayormente cuando son hermanos o hermanas en la fe. En el versículo número 24 dice: diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por un justo que esté en un lugar, Dios concede gracia y misericordia a los demás que estén allí y les preserva la vida. Dios es justo y misericordioso, ya que era necesario que el apóstol Pablo llegara a Roma, por lo cual por añadidura los demás seguirían vivos. Que comparezca ante César. El ángel reafirmó la promesa que el Señor le había dado al apóstol Pablo, lo cual está escrito aquí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 23 versículo 11. Y nos habla del César o el emperador de Roma. En ese tiempo, Nerón, ya todos conocemos a este nefasto personaje. En la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, de este versículo 24 nos dice: que me dijo Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo decíamos y todos lo sabemos, que muchas veces por un justo, por un hijo o una hija de Dios que esté en un lugar
y principalmente está en peligro muchas veces de su vida, y hay más personas alrededor que también están corriendo el peligro. Por un justo que esté ahí o una sierva de Dios, el Señor le preserva la vida a los demás. Hemos sabido, hemos escuchado testimonios de ello. Y yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, yo me recuerdo en cierta oportunidad que asaltaron un autobús hace unos años atrás y eran 3 delincuentes. En aquel tiempo todavía estaban los autobuses que eran de cada empresa, tenía su color de pintura. Y me recuerdo que en esa oportunidad, cuando yo vi que empezaron a despojar a las personas de sus pertenencias, me puse en las manos del Señor, clamé, oré no solamente por mi vida, sino que por los demás. Me recuerdo que yo iba sentado casi en medio del autobús, y enfrente, siempre en la misma fila, pero enfrente iba una señora, la cual cuando empezó a ver eso, lo que hizo primero fue tomarse, no sé, seguramente su billetera o su monedero, y lo escondió debajo del asiento. Pero pasaron varios, pero gracias al Señor, me recuerdo que tanto como 2 filas antes de donde yo iba sentado, no nos hicieron nada. Pasó el joven que iba allí despojando a los pasajeros de sus pertenencias, pasó de largo y solamente le despojó a los demás que iban atrás y huyeron. Y así hemos sabido que hay muchos testimonios que por un hermano o una hermana en Cristo que vaya o esté en un lugar, el Señor le preserva la vida a los demás. Y esto que yo te cuento fue algo que a mí me sucedió. O sea, el Señor le preserva la vida a los demás. Y hoy te digo, amado hermano, amada hermana, el Señor tiene misericordia de todos. Démosle la honra y la gloria al Señor, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. En el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, con fe y confianza plena en Dios, con el liderazgo, el buen testimonio y el ser luz para los demás, el animar a los demás dando ejemplo, y nos habla de las promesas de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, por eso el Señor nos dice que debemos de ser luz para los demás. Cuando nosotros damos un buen testimonio, hacemos la diferencia, ya que definitivamente si hay algo muy importante, es que el buen testimonio tiene que estar latente en nuestras vidas, para que los que están a nuestro alrededor y están en la oscuridad vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y busquen del Señor. En el versículo 26 dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Al apóstol Pablo le es revelado por el Señor acerca del naufragio que iba a tener la nave con la tripulación.
Cuando dice, con todo es necesario que demos en alguna isla, lo cual sucedió y está escrito aquí mismo en el capítulo 28, versículo 1 de este libro de Hechos de los Apóstoles en la isla de Malta. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si nos damos cuenta, a la luz de la palabra, cómo el Señor estaba obrando para que sus planes se cumplieran, no importando los obstáculos, no importando todo esto que estaba aconteciendo en este viaje en el mar. Recordemos que en el sentido espiritual, la nave, la barca, simboliza nuestra vida. El mar significa el mundo. Y por lo tanto, lo decíamos, cuando alguien está a la deriva, las consecuencias muchas veces van a ser nefastas. Hoy se están viviendo momentos muy difíciles. Se están viviendo momentos en los cuales la humanidad, en todo aspecto, está viviendo el temor, el caos, la zozobra. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que hoy se están viviendo a nivel no solamente de Guatemala, sino que a nivel mundial, nos hacen ver que cada día las señales proféticas se están cumpliendo, escritas en la Biblia, al pie de la letra. Y siempre lo vamos a mencionar, que los principios de dolores de parto como de la mujer encinta ya están. Entonces, a pesar de los obstáculos, a pesar que tuvieron que ir en contra del viento y que iban a la deriva, el Señor estaba con ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta que el Señor permite muchas tormentas, permite muchas veces tribulación a nuestra vida, para que vayamos conociendo de Él, para que vayamos creciendo, para que vayamos madurando en la fe, porque Él siempre tiene planes de bien para nosotros. El hombre y la mujer que lamentablemente vive a la deriva, sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, en pecado o en maldad extrema, lleva un destino de condenación. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigos y amiga, estos estudios bíblicos los realizamos en primer lugar porque el Señor es grande en gracia y misericordia, cuando Él ve el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros, de que tenemos hambre, tenemos sed, anhelo y deseo genuino de aprender de Él. Él nos permite que a través de leer, estudiar, escudriñar la palabra, Él nos concede sabiduría, entendimiento, discernimiento. La revelación de la palabra viene a través del Espíritu Santo, ya que cuando escudriñamos la misma, el Señor nos va guiando, ya que recordemos, como lo dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando escudriñamos la palabra es algo hermoso,
porque entonces ya la revelación empieza a venir a nuestra vida por el Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Entonces, amigo y amiga, nos damos cuenta que por no escuchar consejos sabios, por no escuchar muchas veces la palabra de Dios, suceden cosas lamentables en la vida del hombre y de la mujer, que muchas veces endurece su corazón y rechaza la palabra. Hoy, si estás a la deriva, hoy es el día que el Señor te está hablando, porque si bien es cierto, sientes que te estás hundiendo, sientes que la tempestad de los problemas, de las aflicciones que están en tu vida, te están ahogando, que tú sientes que ya no puedes, que tu barca, que es tu vida, está contra el viento. Hoy el Señor te concede su gracia y misericordia, así como lo hizo con aquellos que iban acompañando al apóstol Pablo, que también por misericordia ellos encontraron gracia ante el Señor, y el Señor les preservó la vida por aquel siervo, por aquel varón, el apóstol Pablo, un siervo de Dios, que tuvo el privilegio de ser considerado el perito arquitecto de la iglesia, así como Pedro, Jacobo y Juan, columnas de la iglesia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cada día sigamos adelante, y no importa si en algún momento sentimos que los vientos están soplando en contra nuestra, que sintamos que en algún momento vamos a la deriva, pero no es así. El Señor está con nosotros. Y hoy yo te pido, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, que se ha apartado de tus caminos. Hoy es el día que se puede reconciliar contigo. Ignoro por qué motivo sucedió en sí, pero tú eres fiel. Y dice tu palabra que tú no vas a dejar caído para siempre al justo. Yo te pido que los atraigas con lazos de amor y de misericordia para que vuelvan a tu redil, porque muchas veces la desobediencia, la rebeldía, y cuando se cae de la gracia, las familias son las que sufren consecuencias, porque muchas veces el ser humano, lo reiteramos, es rebelde y es desobediente a ti, Señor. Hoy hemos estudiado estos versículos a la luz de la palabra de Dios, y como siempre lo hemos dicho, es un estudio bíblico. Allá en casa, ya cuando estés quizás ya descansando, puedes tomar tu Biblia, puedes tomar tu bolígrafo, tu cuaderno, ya más despacio lo vas a estudiar, y el Espíritu Santo te va a ir dando aún más revelación. Nosotros lo hacemos acá, en esta transmisión, y posteriormente los hermanos y las hermanas pues nos hacen las preguntas correspondientes, se les enseña, se les indica
se les hace ver lo que el Señor nos revela y nos enseña. Y por lo tanto también tú lo puedes hacer en casa con mayor tranquilidad. Porque el cometido de estos estudios bíblicos es ese, que aprendamos cada día y que esta palabra la pongamos por obra y que dé fruto al 100%. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber estado acá en esta reunión. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el invitado de honor. Gracias, Señor, porque hoy esta palabra ha quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la revelación de la palabra para que la pongamos por obra. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado en tu palabra. Por eso hoy te exaltamos, te alabamos, te adoramos, te amamos, Señor, porque eres bueno. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, yo te pido que si alguien o alguna que no te conoce y que hoy escuchó o que posteriormente lo hará este estudio bíblico, que a través de esta palabra tú le abras su corazón, tú toques a la puerta del mismo y que ellos puedan llegar a tu luz admirable, para que salgan de la oscuridad y que si su vida está a la deriva, hoy tú la puedes enderezar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Amén y amén. Hoy nos hemos deleitado, nos hemos gozado a través de este estudio bíblico a nombre del Ministerio Rama de Olivo de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Colonia La Ceiba, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia y toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Deseamos que en la próxima reunión nuevamente podamos continuar el estudio de la palabra de Dios, siempre en este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora vivo muy alegre y contento de su amor, como el ave en los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó.